Muy buenas. Vamos a continuar con la formulación y nomenclatura de química inorgánica. Bueno, habíamos avanzado ya un poco y pues básicamente vamos a comenzar con los óxidos. Bueno, la formulación química nos expresa la composición y proporción de moléculas y compuestos químicos, y esto lo vamos a hacer mediante químicos y símbolos químicos, perdón, y subíndice. Pues fíjate que hay 13 millones, bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Increíble, más de 13 millones, es una barbaridad de compuestos químicos. Bueno, ya vimos lo que eran las sustancias simples, van a ser sustancias simples porque van a ser moléculas de la misma naturaleza de la especie, ¿ok? Bueno, vamos a tener tres formas, ¿verdad? Para clasificar, o sea, para designar un nombre. Y pues también lo explicamos en el video uno, ¿ok? Bueno, acá vamos a retomar. Estos son los estados de oxidación. Son muy importantes porque con estos vamos a trabajar, por ejemplo, en la stop para poder nominar el número romano. Vamos a ver cuánto es la carga, ¿sí? De cada uno de los elementos. Y no es obligatorio aprendérselos, memorizárselos, sino que lo que podemos hacer es como una tabla periódica, consultar la tabla. Entonces, comenzamos, por ejemplo, con el grupo uno. Todos estos elementos del grupo uno tienen dos estados de oxidación, más uno y menos uno. Los del grupo 2, todos estos que están acá, van a tener solamente un estado de oxidación. Los del grupo 6 tienen tres estados de oxidación, los del grupo 7 tienen cinco estados de oxidación, los del grupo 8, sí, grupo 9 y grupo 10, una parte del grupo 10, que es el níquel, van a tener todos estos estados de oxidación. Bueno, dos estados de oxidación, perdón. 8, 9 y 10, dos. Que serían 2 y 3, más 2 más 3. Ahora, los del grupo 10, una parte de ellos van a tener también dos estados de oxidación, pero más 4 y más 2. Los del grupo 11, que son estos tres elementos, van a tener cinco estados de oxidación, ¿sí? Ok, ahora, los del grupo 12 van a tener tres estados de oxidación, estos tres. Los del grupo 13 van a tener tres estados de oxidación, más 3 y menos 3. Los del 14 son estos, silicio, germanio, y estos dos van a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados de oxidación. Ahora los del grupo 5, perdón, 15, van a tener, que son estos tres, parte del 15, estos tres, van a tener todos estos, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 estados de oxidación. Y pilas, porque lo que hay que fijarse es cuál es el mayor número de oxidación, el número medio de oxidación y el menor número de oxidación, porque eso lo vamos a necesitar también. Ahora, el grupo 16 va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados de oxidación. Todos estos van a tener 9 estados de oxidación. Y el grupo 17, pues van a tener, son estos tres, flúor, cloro, bromo, yodo, astato, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados de oxidación. Donde el menor es menos 1 y donde el mayor es más 7. Y el medio tenemos más 3 más 5. Ok, ahora el grupo 18, ¿qué pasa con el grupo 18? Bueno, aquí mencionábamos que los gases nobles son monoatómicos, por tanto, no vamos a incluirlos en los estados de oxidación. Además que también se conocen como gases inertes. Bueno, vamos a empezar con los compuestos binarios, amigos. Con los compuestos binarios vamos a comenzar. Se llaman binarios porque están conformados por dos elementos simples y van a formar una molécula solo de dos sustancias. Sí, ok. Son combinaciones del oxígeno con cualquier elemento. Vamos a tener que los compuestos binarios óxidos, para los óxidos, son compuestos eh, del oxígeno con cualquier elemento químico. Entonces, fijémonos que tenemos circulado el litio, que tiene que tiene más uno, su estado de oxidación es más uno.
El hierro tiene 2 estados de oxidación, el menor estado es +2 y el mayor estado es +3. El oxígeno tiene un estado de oxidación -2. Entonces, los óxidos metálicos básicos van a ser combinaciones entre lo que es este, em, el oxígeno más cualquier elemento, ¿sí? Más cualquier elemento. Entonces ahí tenemos el algoritmo y vamos a utilizar 3 sistemas para nominar, para nombrar. El sistema de la UPAC sistémica, la nomenclatura de la STOP, que va a utilizar el número romano, y la nomenclatura tradicional. Pues en la sistémica vamos a usar un prefijo óxido más di y el metal o el elemento, ¿sí? El metal, perdón. Este es el metal, ¿ok? Ok. Entonces, luego en el stop vamos a mencionar óxido más el metal y el número romano va a ser la valencia o su estado de oxidación. En el caso de la nomenclatura tradicional vamos a tener óxido más el prefijo hipo, ¿sí? El metal y el sufijo oso o ico, pero eso también va a depender, ¿sí? Va a depender de unas reglas que vamos a ir viendo según vaya siendo el caso. Ok, avanzamos. Y bueno, tenemos ya el primer ejemplo, ¿sí? En el caso del primer ejemplo, tenemos para óxidos metálicos, vamos a tener el compuesto. Aquí está la columna del compuesto, mira. Tengo FO, F2O3 y el litio 2 con oxígeno, unido con oxígeno. Ahora, pero ¿cómo se va a llamar este? Este, por ejemplo, como no tiene un subíndice, se va a llamar mono. En el sistema de la UPAC, este va a ser mono. Si tuviera 2, este sería di. Si tuviera 3, este sería tri, como en el caso del de abajo. Pero empecemos por este, feo, ¿verdad? O F, o FEO. Ok, entonces, como tiene 1, este se va a llamar mono. Luego, el nombre completo del óxido, óxido, por el oxígeno. Y luego el de casado que yo te decía, de hierro. Este es para la UPAC sistémica. Ahora en stock. En stock vamos a tener óxido de hierro, así vamos a llamarlo, Romanos 2. Ahora, ¿por qué va a ser Romanos 2? Pues fíjate que tenemos que ver la cantidad de estados de oxidación que tienen, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso lo vamos a calcular así y se llama, vamos a ver la primera regla que sería para la nomenclatura de stock. En la sistémica UPAC no hay mucha regla, sí, difícil, pero en la stock sí, y también en la tradicional. Ahora, ok, pero vamos con la primera regla del stock, porque esto nos va a ayudar a comprender mejor. Ok, si el elemento solo tiene un estado de oxidación, no se le va a colocar número romano. Si el elemento tiene, fíjate bien, un estado de oxidación, como por ejemplo el litio. Aquí en el litio solamente tiene un estado de oxidación. Aquí está, mira, 1. Entonces no le pongo romanos 1. Ese lo puedo poner, pero ya se sobreentiende que el litio solamente tiene un estado de oxidación. Ok. Entonces, vamos a la regla 2. Ok, la regla 1 es si el elemento tiene solo un estado de oxidación con el que acompaña el oxígeno, el elemento que acompaña el oxígeno solamente tiene un estado de oxidación, veo la tablita, entonces no hago más que dejarlo a 1 y no se lo coloco. Vamos a la regla 2. Si el elemento que acompaña al oxígeno tiene varios estados de oxidación, entonces debemos de aplicar la suma de cargas, ¿verdad? De estos estados de oxidación me tiene que dar 0. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Fíjate bien. Vamos a igualar a 0. Esto se llama equilibrio de cargas, equilibrar la carga. Ok. Como el oxígeno es -2, entonces aquí no tengo nada,
tengo 1, pero no se lo coloco porque ya se sobreentiende, lo voy a colocar por fines explicativos. Y en este caso, igual este tiene 1, no se le pone por fines explicativos. Entonces yo digo 2 por 1, menos 2 por 1, menos 2. Aquí voy a ir haciendo una sumatoria y el equilibrio me tiene que dar 0. Ahora, para que yo pueda sumar un número que este me dé 0, ¿cuánto debe de valer la carga del hierro? Debe de valer más 2. ¿Sí? Ok, entonces ahora digo más 2 por 1, entonces es más 2. Entonces hago la sumatoria y digo 2 menos 2 más 2, entonces eso me va a dar 0. Ok. Ahora, entonces, ¿cuánto vale la carga del hierro? Bueno, me ha dado más 2 y lo puedo comprobar aquí. Ok. Entonces, me ha dado la carga mínima del hierro. ¿Sí? Entonces, por eso que este lleva Romanos 2. Muy bien, muy bien. Entonces, ya hicimos el primer ejemplo para la nomenclatura stop. Hoy nos vamos a la nomenclatura tradicional, ¿sí? Voy a hacer otros ejemplos de la stop también para que vayamos aprendiendo más cómo sacarlo. Pero vamos a la nomenclatura tradicional. Voy a borrar esa parte para que nos quede espacio. Y ahora voy a la tradicional. Ok. En la tradicional tengo que utilizar, ¿sí? Palabritas como hipo, ¿sí? Oso, oso, ico y per. Ok, ¿cuándo va a ser hipo? ¿Cuándo va a ser oso? ¿Cuándo va a terminar en ico? ¿Cuándo va a terminar en oso? ¿Y cuándo va a comenzar con per? Repito, ¿cuándo va a comenzar con hipo? ¿Cuándo va a terminar con oso? ¿Cuándo va a terminar con ico? ¿Y cuándo va a comenzar con per? Entonces, hablábamos la otra vez del percloruro. El percloruro es no es un ácido, sino que es una especie de, de combinación. Bueno, por cloruro dijimos que lo usamos para las pistas, ¿va? Es muy peligroso. Pero es esto, mira, la fórmula del percloruro, ¿sí? Este es el percloruro. Y esto es un no metal con un metal. Es un enlace, fíjate bien acá, iónico, pero muy corrosivo. Por eso es de que te corroe lo que es el cobre, ¿sí? Cuando lo usas en las pistas. Pero vamos a dejar eso a un lado, ¿verdad? Ahora, se nombra en la tradicional, ¿sí? El percloruro. Ahora, ya habíamos hablado de la importancia de conocer un poco de química. Entonces vamos a comenzar con las reglas. La regla 1 para los nombramientos o nomenclatura tradicional. La regla número 1 va a ser igual a cuando solamente tiene un estado de oxidación. Un estado de oxidación. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la primera regla. Sí, oxidación. Recordad que hay una tabla y lo podemos ver. Entonces, si solo posee un estado de oxidación, entonces este lo vamos a nominar así. Óxido, óxido, más, sí, la raíz de la palabra, en este caso sería, eh, puede ser hierro y litio. Ok, la raíz, no toda la palabra, sino que la raíz. Más ico. Entonces, cuando el elemento solo tenga un estado de oxidación, yo voy a poner óxido, la palabra óxido. Ojo que estoy aquí en la tradicional. Óxido. Están las reglas para la tradicional. Óxido, ¿sí? Más la raíz de la palabra. En este caso es fer. Ahora, en este caso es lit de litio. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Estamos en los tres ejemplos, pero los tres los estamos ocupando para nominar. Ahora,
Fíjate bien, entonces óxido, estoy escribiendo óxido, ¿sí? Ahora la raíz sería, bueno, si solamente tiene un estado de oxidación, en el caso del hierro, solo el hierro no tiene uno, tiene dos. Y en este sería el caso, el del litio, tiene uno. Entonces, acá voy a escribir óxido lit. Y fíjate bien que le vamos a colocar como sufijo, ¿sí? A este lit le vamos a colocar el ico. Lo voy a poner en mayúscula para que quede, ¿verdad? Bien establecido. Lítico, óxido lítico de, aquí viene el apellido de Casado. Y luego voy a poner, ¿sí? Y luego voy a poner, bueno, aquí ya está, mira. Aquí ya tengo, ya lo tengo, ¿sí? Aquí puede ser óxido de litio o puede ser óxido lítico. Ya no puedo, ya hasta ahí llegaría, mira qué fácil. No nos compliquemos, ¿verdad? Óxido lítico. Ok, vale, ya te enseñé en la tradicional, ya te enseñé en el stock. Vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? Otros ejemplos donde podamos aplicar estas reglas. Veamos otros ejemplos. Vale. Óxidos no metálicos. Estos son ácidos, mira. Son combinaciones con el oxígeno más un no metal. Ya vimos los óxidos metálicos. Hoy vamos a ver los óxidos no metálicos. Bueno, la formulación, ¿verdad? El algoritmo sería el símbolo X, ¿sí? Más el número, ¿sí? Tengo el no metal, X, más el oxígeno en N cantidad. Ahí lo tenemos subrayado. Ahora, en la sistémica de UPAC, vamos a tener que se escribe el prefijo más el óxido, unido con óxido y agregado di, más la sustancia, ¿sí? La sustancia no metálica. Para el stock vamos a tener que poner primero la palabra óxido más el elemento no metálico y su valencia, su carga, ¿sí? Su estado de oxidación en números romanos. Y para la nomenclatura tradicional vamos a tener que poner lo mismo, el prefijo hipo, el nombre, ¿sí? La raíz del nombre del no metal y las terminaciones oso, oso, ico, ico. Ya vimos que cuando solamente tenga un estado de oxidación, entonces yo voy a usar el ico. Ok, ya sabemos cuándo vamos a poner el ico. Ahora vamos a ver cuándo ponemos el oso y cuándo ponemos el hipo y cuándo ponemos el perro. Ok, veamos. Veamos en estos ejemplos. Va, nos dan acá la opción de ver la tabla. Como te digo, aquí no hay problema. Tú puedes consultar la tabla como una tabla periódica porque no vamos a memorizarnos todo esto, ¿verdad? Esto es increíblemente amplio. Pero vamos, fíjate bien, si tenemos esta posibilidad de ver la tabla. Escojamos un par de ejercicios. Vale, vamos a escoger esto. Sí, óxidos no metales, acordate. También se llaman anhídridos, óxidos no metales. Entonces, voy a tener el ejemplo del compuesto, ¿sí? Voy a tener el ejemplo del compuesto. Por ejemplo, aquí óxido de azufre, compuesto. Todos estos son los compuestos. Ahora, en la sistémica, ¿cómo se va a llamar? En la sistémica se va a llamar, como solamente el óxido tiene uno, un átomo acá, un subíndice, este va a ser mono. Luego óxido a la par y luego el decasado de y el nombre del elemento, azufre. Ok, en este caso, di porque hay dos, ¿sí? Di, hay dos átomos de oxígeno y luego óxido, dióxido, luego de el elemento, azufre. Luego, en este caso va a ser tres porque el oxígeno tiene tres átomos y luego va a ir 3 o trióxido de azufre. Ok, esto es en la sistémica UPAC, es más fácil. Ahora, en el caso de ¿verdad? Este es mono porque el oxígeno tiene uno, ¿sí? Entonces, mono, óxido de carbono. Eso es en las UPAC, en la sistémica, fácil.
Y en este caso va a ser dióxido de carbono. Hay quienes dicen dióxido, ocupan el bi. Fíjate que para la gramática sí está bien, ¿verdad? En lenguaje se utiliza eso. Está bien, ¿verdad? Pero acá en química lo correcto es di, no bi, sino que di. Ahora nos vamos a la stop, que es donde nos cuesta, ¿verdad? Está la tradicional en la stop. Siempre tienen esos problemas porque hay que cumplir ciertos criterios por los estados de oxidación. Pero como te digo, acá nos van a dar una tabla y nosotros vamos a poder apoyarnos de la tabla, solo es de sabernos bien las reglas. Ok, entonces veamos este caso. Óxido de azufre. En el caso del azufre tiene tres estados de oxidación. Mira, aquí los estoy señalando. Ok, les estoy poniendo una especie de flecha. Tres estados de oxidación. Pero ¿cuál le vamos a poner? Esa es la pregunta. Entonces, para eso nos vamos a ir a la regla, ¿sí? A la primera, recordemos la primera. Si el elemento solo tiene un estado de oxidación, no se coloca. El problema es que este tiene tres, ¿verdad? Acuérdate que yo voy a ver el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Recuerda, el oxígeno está robando electrones porque está oxidando, es el agente oxidante, ¿verdad? Este se reduce y el otro se oxida. Entonces, el que pierde electrones se oxida y el que gana electrones se reduce. ¿Ok? Vaya, muy bien. Entonces, no cumple esa regla porque el azufre tiene tres. Ahora veamos la segunda regla, que es cuando tiene varios estados de oxidación. Entonces, debemos de sumar las cargas de la molécula y esto nos tiene que dar cero. Entonces, lo vamos a sacar acá. S, O, ¿sí? Que es esta. Y debemos empezar por acá. El oxígeno tiene -2. Entonces, este tiene un átomo aquí abajo, no se lo ponemos porque se sobreentiende igual este. Entonces yo digo, -2 por 1, -2. Ok. Ahora, ¿cuál es el número que yo le debo de poner al azufre para que esto me dé, al multiplicarlo y al sumarlo me dé 0? Entonces tiene que ser +2. Ok, ahora ya tengo +2 por 1, +2. Muy parecido al ejercicio anterior, ¿verdad? Del óxido de hierro. Entonces aquí me da 0, mira, ok. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a buscar, ¿sí? Voy a buscar, ¿sí? Ese número acá, ¿sí? Entre esto, y sí está, es este, ¿sí? Es Romanos 2, ¿ok? Entonces por eso acá tiene Romanos 2. Solo se escribe óxido de azufre, Romanos 2. Lo fácil del stock es que solamente es óxido de y la sustancia. Por ejemplo, acá óxido de carbono. El problema es cómo saber el número romano. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. Entonces, para poder resolver tuvimos que aplicar la regla número 2 del equilibrio de carga, ¿verdad? Del balanceo de carga. Ya balanceamos la carga a 0, ¿verdad? Las cargas y nos dio 0 y entonces encontramos ese número y lo fuimos a comparar con la tabla que nos sugiere. Ok, entonces vamos a continuar dando otros ejemplos. Ok, borramos y bueno, nos vamos al siguiente caso. Veamos de dónde es que sale este. Ok, ok. Ah, bueno, hagamos ¿verdad? Hagámoslos, sí, hagamos esos tres, ¿verdad? Para que el tiempo no nos coma. Ok, hagamos estos dos hagamos. Entonces sería SO y la O tiene dos átomos. Lo mismo, mira, como la primera regla no satisface porque este tiene más de uno, entonces yo debo de equilibrar las cargas. -2 por -2, por 2, perdón, me va a dar -4. Entonces, ¿cuánto debe de valer? ¿Cuánto debe de valer este azufre? Debe de valer +4. Ok, entonces yo digo 4 por 1, el 1 imaginario que está acá, me va a dar +4. Al restarlo, entonces obtengo 0, ¿sí? Se anula. Ahora, voy y busco que este +4 esté en la tabla. Y en efecto está
El más 4. Entonces, ¿cuánto va a valer? Este va a valer romanos menos 4. Ok, recordad que el 4 en romanos se escribe 1 antes del 5. Ok, y es por eso que en paréntesis va a aparecer. Ahora, veamos este cómo fue calculado. Vamos a borrar por acá. Vamos a borrar por acá. Entonces, borramos y vemos este cómo fue calculado. Este es Romano 6. ¿De dónde sale el Romano 6? Entonces, es S o 3. S o 3. Lo mismo, mira. Bueno, como este tiene más, el azufre tiene más de un estado de oxidación, tenemos que aplicarle lo mismo. Para el oxígeno vale menos 2 y este menos 2 por 3 me va a dar menos 6. Ok, ahora, entonces, ¿cuánto debo de poner acá? Para restarlo, tengo que poner más 6. Más 6 por 1, más 6. Y ahora hago la suma y me ha dado 0. Entonces es correcto. Voy, busco en la tabla, solo verifico y digo es correcto, ¿sí? Ahora voy a, este número lo voy a convertir en romano y aquí está, mira, ya convertido. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la nomenclatura para la tradicional, ¿sí? Para que vaya quedando más claro, ¿sí? El cómo nombrar, ¿verdad? Por ejemplo, este hipo, cómo va a salir. Lo primero que debemos de entender en este es que como son óxidos no metales o anhídridos, yo voy a comenzar con la palabra anhídrido. Si te fijas en todos los ejemplos que están en esta tabla, en este, en ese, bueno, en todo, empieza con la palabra anhídrido. Entonces, cuando hablemos de óxidos no metales o anhídridos, yo voy a comenzar en la tradicional con la palabra anhídrido. Ahora, donde tengo que golpearme, ¿sí? Va a ser en la última palabra, que es esta, complicada. ¿Cómo saber escribirla? ¿Ok? ¿Cómo escribirla? ¿Cómo escribirla? ¿Con qué empiezo? Va, entonces ahí bien venimos, ¿sí? Y entramos nosotros con la explicación y tú entras poniendo atención. Va, ok, fíjate bien. Entonces lo que vamos a hacer, ya sabemos que vamos a poner la palabra, en este caso, anhídrido, ¿sí? La palabra anhídrido, ¿sí? Y vamos a colocar y vamos a ver las cargas, ¿sí? Vamos a ver las cargas, las cargas. Ok, hipo, para la hipo, aquí hay 4 reglas, ¿sí? Y vamos a ver las 4 reglas, pero vamos a ir de una en una para que vayamos comprendiendo cada una de las reglas. Veamos la regla número 1. Si solamente tiene un estado de oxidación, ¿sí? Entonces, si tiene la regla número 1, ya la habíamos puesto en el ejemplo anterior, si solo hay, o el elemento que acompaña al oxígeno tiene un estado de oxidación, entonces vamos a escribir óxido, ¿sí? Y vamos a la raíz, acordate, óxido más la raíz de la raíz, no toda la palabra, más ico, ok, más ico, ok, entonces ya sabemos cuándo vamos a poner ico, es porque eh, este solamente tiene un estado de oxidación. Ahora, pero en las nomenclaturas, esto es en los óxidos metálicos, ¿sí? Vamos a la regla número 2. Sí, vamos a la regla número 2. Cuando tiene dos estados de oxidación, sí, vamos a borrar primero porque no nos queda espacio. Ahora regla 2. Dice, si tiene dos estados, eh,
Bueno, estado de oxidación, ahí lo voy a dejar abreviado porque para no estar escribiendo mucho que sí cuesta. Entonces nosotros vamos a poner óxido más la raíz, más la raíz, más la raíz y más, puede ser, fíjate bien, puede ser oso, el sufijo oso, ¿sí? Y puede ser ico, pero ¿cómo saber si va a ser oso e ico? Porque cuando tiene dos estados de oxidación, vale. Aquí vamos a tener que sacar, ¿sí? El estado de oxidación. Igual el equilibrio vamos a tener que sacar. Entonces, y vamos a determinar en la sustancia cuál es, por ejemplo, cuando tiene dos, por ejemplo, el carbono tiene dos, pero el menor, ¿sí? Va a ser ico y el mayor, ¿sí? Va a ser oso, ¿sí? Perdón, el menor va a ser oso y el mayor va a ser ico, ¿sí? El menor va a ser ico, perdón, el menor oso y el mayor ico. No lo olvidemos. Entonces aquí lo voy a anotar. Este va a ser el menor estado, menor, y este va a ser para el mayor. Cuando tengan más de dos, o dos estados de oxidación, perdón, mayor. Ok, mayor. No me ha quedado bien, pero ahí dice mayor. Perfecto. Ahora, en este caso, que como ya no estamos en óxidos metálicos, sino que estamos en anhídridos, óxidos no metálicos, entonces solamente vamos a cambiar aquí, mira. En vez de óxido, yo voy a poner anhídrido. ¿Sí? Anhídrido. Solo retomo la pluma. Anhídrido. Nidro, nidrido. Ya va H intercalada. Más la raíz y la terminación. Va, entonces busquemos, por ejemplo, empecemos con este que está acá. ¿Sí? O bueno, mira, este que está acá. Veamos este ejemplo. Ok. Entonces, la ecuación es esta. C, O. Ok, recordad, estado de oxidación menos 2. Entonces, aquí tengo 1. Se sobreentiende que tiene 1. No se pone, pero se sobreentiende. Entonces yo digo menos 2 por 1, menos 2. ¿Cuánto debe de valer lo del carbono? Entonces, para que esto dé 0, debe de valer más 2. Ok. Ok, entonces voy a tener 2 por 1 más 2. Ok, ya balanceé la carga. Está balanceada la carga a 0. Sí, esto me da 0. Ahora voy y veo, sí, los números. Y me ha resultado que la carga que obtuve para ese estado es 2. Ahora, como tengo, este es el menor, ¿sí? Menor, menor, ¿sí? Voy y digo, entonces va a ser oso. Ok, entonces va a terminar con oso. Ahora, ¿cómo comienzo a armar ya mi palabra? Voy a poner aquí abajo. Aquí abajo voy a armar la palabra. Anhídrido. Anhídrido. ¿Sí? Estamos en este ejemplo. Ya. Luego, la raíz. Recordar la raíz de la palabra. Y carbo. ¿Sí? Carbón. Ok. Y como es el menor, voy a poner oso. Carbonoso. Ok. ¿Sí? Y mira, en efecto, sí, nuestra presentación eso nos dice.
Muy bien. Ya hemos hecho esto, ¿verdad? Lo mismo sería en un óxido metálico, solo que no va a ir la palabra anhídrido, ya iría la palabra óxido, la raíz de la palabra del metal y luego la designación según la carga del estado de oxidación. Muy bien. Veamos para este hipo, ¿sí? ¿Cómo, cuándo vamos a poner hipo? Porque este es un buen ejemplo, ¿ok? Pero era más fácil comenzar por este explicando, ¿ok? Y también es más fácil para entender. Ahora, veamos este, ¿verdad? Pero vamos ahora. Ok, vamos ahora. Ok, se borró. Y bueno, nos están diciendo ese o nada más. Ok, si te fijas, como es una gran cantidad de reglas, sí, tenemos que estar muy concentrados. Aquí vamos a aplicar una regla que es la número 3. Regla número 3. Regla 3. Y esta regla es para cuando existan tres estados de oxidación. Ok, tres cuando... Espera, que quiero mover esto. Ok, cuando hay tres estados de oxidación. Muy bien. Ahora, para cuando hay tres estados de oxidación, en la tradicional, vamos a hacer esto, mira. Sí. Vamos a poner el óxido, en este caso, si fuera óxido metálico, pero aquí va a ser la palabra anhídrido. Sí. Anhídrido. Ay, perdón por la escritura. Muy bien. Anhídrido. Luego vamos a poner, puede ser, aquí puede ser algo, que puede pasar esto, mira. Puede ser hipo, ¿sí? Que es el caso que tenemos ahí, hipo, ¿sí? Más la raíz, más la raíz del nombre del elemento que acompaña al oxígeno, más, más oso, si es el menor, ¿ok? Ok. Ahora, si es, por ejemplo, fíjate bien, si es, por ejemplo, pasa esto que es el de en medio, entonces yo voy a poner, si es el menor, porque como tiene tres, ¿verdad? Tiene el menor, tiene el de en medio y tiene el mayor. Entonces, si resulta que cae el de en medio, entonces yo solamente voy a poner anhídrido más la raíz de la palabra del elemento que acompaña al oxígeno más oso. Si es el de en medio, si resulta que al equilibrar la carga me resulta que es el de en medio, entonces solamente voy a poner anhídrido, la raíz de la palabra, más oso, más oso. Pero si resulta esta combinación, mira, porque estas son combinaciones, si resulta que al equilibrar acá la carga me da el mayor, o sea, me da 6, entonces yo voy a poner la raíz más ICO, el del mayor. Va, entonces tenemos las tres posibilidades que nos pueden pasar. Veamos en este caso por qué se ha escrito en la tradicional anhídrido hiposulfuroso. Veamos por qué. Bueno, ok, comienzo a escribir el nombre y lo voy a escribir por acá. Para empezar, ¿verdad? Él sería, bueno, no, primero balanceemos la carga. Recordad que este es menos 2. Ok, menos 2, ¿sí? Por 1, menos 2. El oxígeno siempre vale menos 2. Ahora, ¿cuánto debe de valer este? Este debe de valer más 2 para que ahí me dé 0. ¿Sí? Para que ahí me dé 0. Entonces ya ahora yo digo más 2 por una que no se pone pero se sobreentiende. Entonces va a ser más 2. Y en eso me ha dado 0. Ya hemos balanceado la carga. Ok, sabemos que nos ha dado más 2. Ahora voy a la tabla del azufre y veo de que el más 2 es el elemento más pequeño, es la carga más pequeña, es la menor.
Entonces tengo que ocupar la primera posibilidad, que es esta. ¿Sí? Mira, ahí la estoy sombreando. Ahora para escribirla, entonces yo voy a poner anhídrido, ¿sí? Más hipo, más la raíz de la palabra, bueno, en este caso es sulf, hiposulf, sulf, puede ser sulf, ¿verdad? Sulfu, ¿verdad? Y la terminación, porque es el menor, ¿verdad? Me resultó que el menor, sulfuroso, oso. Mira, y aquí, aquí ya está cómo se construye esta palabra. Ahí estamos, mira, esas son las reglas que podemos aplicar. Hay una cuarta regla, fíjate que cuando tengamos 4 estados de oxidación, pero hacemos lo mismo, ¿sí? Para 4 estados de oxidación. Vamos a buscar acá un ejemplo de 4 estados. Vamos a ver si hallamos un ejemplo de 4 estados. Hoy vamos con los hidruros, ¿sí? Vamos con los hidruros. Ahora, ¿qué son los hidruros? Mira, es la combinación de hidrógenos con cualquier elemento químico, cualquiera. Aquí puede ser que el hidrógeno lo combine con metal, no metal o un no metal. Y bueno, vamos a las nomenclaturas. Mira, la IUPAC dice que vas a poner el prefijo hidro y luego uro y el nombre del elemento, ¿verdad? De la especie que lo acompaña. En la stock me dice que vamos a poner el prefijo hidro más el elemento y luego la carga de estado de oxidación. Luego en la nomenclatura tradicional me está diciendo que vas a poner, primero va a depender de la carga, ya lo vimos, el hipo, el oso o el ico. Perdón, el hipo, la raíz del metal o del no metal, del nombre del elemento metálico o no metálico, y la terminación ya sea oso o ico. O sea, acordate de eso. El menor, el del medio y el mayor. Aquí te lo puedes aprender así también. Muy bien, entonces veamos otros ejemplos, ¿sí? Ya, acá tenemos para la sistémica o la IUPAC, ¿sí? Y IUPAC, recordar, IUPAC dice dihidruro. Yo aquí voy a tener que por acordarte que el hidruro es hidrógeno más cualquier elemento de la tabla periódica, sea metal o no metal. Ok, entonces en la sistémica voy a poner según la carga de números atómicos. Como tiene 2 el hidrógeno, va a ser dihidruro y luego el de casado, de calcio. ¿Sí? Dihidruro de calcio. Luego en la sistémica va a ser mono, ¿sí? Monohidruro, o no le podemos poner mono, ¿verdad? Puede ser solamente hidruro de litio. Ahora trihidruro de hierro. Va a ser 2 porque tiene 2. Dihidruro de estroncio. Ahora en la stock, ¿sí? En el stock vamos a hacer lo mismo. Ahora, si te fijas, en que no se le pone es porque el calcio solamente tiene un estado de oxidación. El calcio es más 2. Y la regla, aquí aplicaríamos la regla número 1. Cuando solamente tiene un estado de oxidación, entonces solo va a ser hidruro de, ¿verdad? Y el nombre del elemento, sea metal o no metal. En este caso es metal. Hidruro de calcio, porque solamente tiene un estado de oxidación, no le pongo el número romano. Lo mismo pasa aquí en litio, solamente tiene un estado de oxidación que es más 1. Ok, entonces estos dos quedan claros. Ahora ¿por qué es 3? Bueno, 3 tiene que ver, 3 tiene que ver. Pero ¿cómo tiene que ver? Saquémoslo. Aquí vamos a aplicar la regla número 2 para la stop. El hierro está unido con 3 átomos de hidrógeno. Vamos a hacer bien esto, 3 átomos de hidrógeno. Sacamos su estado de oxidación, bueno, en este caso es
más 1. Y voy a tener 1 más 3, perdón, 1 por 3, 3. Ok, ¿cuánto debe de tener el hierro para que esto se balancee en las cargas? Debe de tener menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. Ok, entonces tengo menos 3 y ya puedo balancear. Mira, tengo 3 menos 3, me va a dar 0. Entonces, ¿qué número romano debo de poner, verdad, a este hidruro? Va a ser hidruro de hierro, ¿sí? Romanos 3. De ahí sale el Romanos 3. Ok, en el estroncio, en el hidruro de estroncio para la stop, porque el estroncio solamente tiene un estado de oxidación. Entonces, aquí se va la regla 1, donde dice que si solamente tiene un estado de oxidación, entonces no le pongo el número romano. Bueno, volvemos a la tradicional, que es la más complicada. Sí, que es la más complicada. Pero, pues, vamos a ir de uno en uno. A ver, entonces, siempre vamos a utilizar los estados de oxidación. En este caso, ya lo sacamos aquí. Sí, ya lo sacamos acá y notamos que en el caso de el calcio, ¿sí? Del calcio, tiene un estado de oxidación, uno, que es más 2, ¿sí? Que es más 2. Ah, bueno, perdón, estamos en este. Ya me estaba confundiendo. Entonces estamos en este. Vamos a equilibrar este. Voy a borrar los anteriores, estos. Borramos, porque vamos a resolver el primero en la tradicional. Sí, la tradicional es compleja, así es que lleva pasos, lleva bastante pasos, pero casi es igual que el stop, ¿verdad? Hay que balancear la carga. Vale, veamos. Es este, el compuesto químico. Sí, ok. Ahora, ¿cuánto vale el hidrógeno? Bueno, vale más uno, ¿sí? Ok, porque está en el grupo uno, entonces más uno por 2, 2. Sí, ok. ¿Cuánto debe de valer este? Este debe de valer menos 2, ¿sí? Entonces, menos 2 por uno, menos 2. Ok, y ya puedo anular la carga. Ok, puedo anular la carga. Y esto pues me va a dar 0. Ahora, 2. Voy a buscar ese 2 en relación al calcio. Ah, y entonces es 2. Correcto. Es 2. Ahora, pude haber hecho esto porque recordar que el grupo uno también vale menos 1. Entonces, este me queda negativo y este me queda positivo. Y bueno, ahora ya encontré la carga para que coincida, ¿va? Ok, pude haber hecho eso. Solo recordar la tabla de los estados, sí, de los estados de oxidación, que te lo voy a mostrar para acá para que veas, ¿verdad? Que sí, eso es posible. Ven, aquí está, mira. Ok, ve. Y tiene un asterisco con relación al hidrógeno, que es lo que ahorita estamos haciendo para los hidruros. Entonces, eh, ok, ahí estamos aclarando esa situación porque te puedes hacer la pregunta, hey, pero ahí le salió negativo. Pero puedo darle vuelta porque la tabla te permite usar el menos uno para el hidrógeno también. Ok, ya pasamos todo esto, estábamos acá. Y bueno, ya encontramos que es el 2. Entonces, sí, vamos a, para continuar y nombrar, vamos a poner la palabra hidruro porque estamos hablando de que los hidruros van a ser hidruro, la unión del hidrógeno con cualquiera, hidruro, con cualquier elemento. Ahora, la raíz, calc, recordá, sí, hidruro más la raíz de la palabra, sí, la raíz de la palabra, calc, ¿sí? Y ahora vamos a designar si esto es ico o es oso, ¿sí? Ok. En el caso del calcio, como solamente no, estamos aplicando aquí ya la regla número uno, si solo tiene un estado de oxidación, dice la regla para la tradicional, entonces es ico. Y como solo es uno, un estado de oxidación para el calcio, entonces yo pongo cal Psico. Ok, entonces ahí está, mira. Y así es como se ha sacado este nombre de ahí. Muy bien.
Ok, entonces, nos vamos con los haluros de hidrógeno o hidruros no metálicos, ¿sí? Acabamos de ver los hidruros, eh, ¿cómo se llama? Metálicos, porque los hidruros, como viste anteriormente, ¿sí? Es la combinación con cualquier elemento, ¿verdad? Son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento, pero estos se dividen en dos. Tenemos hidruros metálicos y que lo acabamos de resolver, y hoy vamos a los no metálicos. Es casi igual, mira las nomenclaturas, ¿sí? Pero veamos cómo se saca. Bueno, en el caso de la sistémica, pues acá le vamos a llamar, vamos a usar el primer, fíjate bien, vamos a obviar en la sistémica, ya no vamos a ponerlos como, como esta, ¿sí? Bueno, perdón, como este no es metal, cambia un poco, pero cambia porque no son metales, entonces acá, hidruros no metálicos. Ok, entre tanto número se pierde uno. Pero acá estamos, mira, y comienzo con el primer elemento de la derecha, el flúor. Fluoruro, flor, la raíz. Sí, en la sistémica aquí vas a poner la raíz, raíz de la palabra, no, del elemento no metálico, más, sí, uro, uro, más uro, uro, sí, más uro, luego de, y hidrógeno. N hidrógeno, porque esta N me va a decir el número de átomos que tiene el hidrógeno. Si no tiene, entonces solo es hidrógeno. Esto es para la nomenclatura sistémica y UPAC. Esta es más complicada porque aquí ya lleva una regla. Entonces la raíz, aquí sería fluoruro de hidrógeno, porque este flúor no tiene. Ahora, sí, vamos a ver este, sí, perdón, el hidrógeno aquí no tiene. Ahora vamos a ver este. Este sería clor, la raíz de cloro, clor, el uro de los hidruros no metálicos, de hidrógeno, porque este no tiene, ¿sí? Ok, ahora en este, sulf, ¿sí? Sulf, uro, sulfuro, de di, porque el hidrógeno tiene una carga atómica de 2, dihidrógeno. Y en este sería selenio y uro, la raíz de la palabra del selenio, seleniuro, uro, de, como el hidrógeno tiene 2, dihidrógeno. Para el stock, este sería, acá no vamos a usar números romanos, mira, y esta es la diferencia, ¿ok? Aquí en la nomenclatura stock, ¿sí? ¿Ok? Dice no, la raíz más uro de hidrógeno, no se usa el número romano. Entonces aquí sí nos va a salir fácil el stock porque solamente vamos a colocar lo mismo que la sistémica, sin números romanos. Y en la tradicional tenemos que equilibrar la carga, ¿sí? ¿Verdad? Tenemos que equilibrar la carga. Por ejemplo, para el flúor nos dan solamente -1, una carga, y para el azufre y el selenio nos dan también una carga, para el hidrógeno una carga. Hagamos este quizás. Bueno, este quizás hagamos. Ok. Porque tiene, sí, dos átomos acá. Bueno, ¿cuánto vale la carga del azufre? Bueno, vale -2. Sí. Ahí, aquí lo dice. Ok, entonces este debe de 1. Aquí me da -2 por 1 me va a dar -2. ¿Y cuánto debe de valer el de arriba, el del hidrógeno? Entonces +1. Entonces, +1 por 2 más 2. Ok, balanceo las cargas, los estados de oxidación y me ha dado 0. Ok, entonces debe de ser 2 más 2 más 2. Fíjate, entonces, como el hidrógeno tiene nada más una carga, ¿sí? Y aplico para la tradicional esa reglita, la regla número 1, que si solo tiene un estado de oxidación, entonces va a ser ICO. Entonces,
Ahora, pero en esta tradicional con los aluros, ¿sí? Con los aluros voy a tener que usar el ácido. Ácido, ¿sí? Ácido más la raíz, y más ya sea ico o oso. Ok, entonces en este caso, bueno, voy a poner ácido, ya lo voy a nombrar ácido, la raíz, sí, estamos trabajando con la raíz de azufre es sulf, sulfu, sulfur, ¿verdad? Ok, y como solamente tiene un estado de oxidación, porque solamente ha dado uno el hidrógeno, entonces ese va a ser sulfúrico, sulfuhídrico. Sí, perdón, hídrico. Y de hidrógeno, y aquí viene el sulfhídrico. Bueno, ahí hemos nombrado los ejemplos y bueno, tenemos hidruros volátiles no metálicos que también tienen su nomenclatura. Sí. Y es básicamente lo mismo, ¿verdad? Si te pongo en esto en la sistemática, vos vas a empezar ¿sí? Trihidruro, ya sabes que ¿sí? Los hidruros llevan eso, entonces va a ser trihidruro de nitrógeno. Aquí solamente es la palabra, la cantidad de átomos que tiene presente, luego va a ir la palabra hidruro y luego de el elemento que no es metal, ¿sí? Que no es metal. Ok, en el stock ya sabes que hay que sacar las dos reglas para poder, sí, calcular. Bueno, yo voy a hacer este ejemplo para que veamos de dónde sale este 4. Y bueno, en la sistémica esto se llamaría tetra, porque el hidrógeno tiene 4 y luego tetrahidruro de silicio. Entonces, fíjate, vamos a hacer esta para que veas de dónde sale. Voy a borrar eso que me ha quedado espantoso. Y bueno, lo vuelvo a hacer. Ok. Sería así, mira. Silicio, ok, con 4 átomos de hidrógeno. Ok, ¿cuánto vale el hidrógeno? Bueno, vamos a probar ahorita con más 1. Ok, entonces tengo 4, ¿verdad? Positivo. Ahora, ¿cuánto debe de valer para que me dé negativo? Entonces, menos 4. Ok, ahí estamos. Y ahí me da 0. Ok, para que me dé positivo, ya sabes que entonces yo puedo cambiarle al hidrógeno. En vez de más, lo dejo en menos. Y entonces me queda más. Ok, ¿sí? Ahí estamos. Y aquí está el numerito que voy a utilizar en Romanos 4. Ahora voy y veo, fíjate bien, la cantidad de estados de oxidación que posee el elemento que acompaña al hidrógeno, que es fíjate bien, que es silicio. Y, y el silicio está, quiero ver, acá. Y solamente tiene 1, es menos 4. Bueno, entonces estábamos bien al principio. Ok, entonces es menos 4. Entonces aquí es menos 4. Estábamos bien. Y más, y aquí es menos. Ok, solo corregimos. Recordad que para el hidrógeno, dependiendo del caso, fíjate bien, lo puedes cambiar la polaridad. Entonces nos venimos y escribimos hidruro de silicio, Romanos 4. Ahora aquí en la tradicional, pues aquí no queda de otra que aprenderse esto con esto, memorizárselo. Eso es lo malo de la tradicional, es muy complicada. Y por eso el nuevo sistema, no tan nuevo, el de la UPAC sistémico es el que, digamos, con el que se nominan en la actualidad. Las sales binarias. Ok, una sal va a ser, puede ser neutra, ¿sí?
Y aquí está su formulación. Ok. Entonces, vamos a tener las siguientes nomenclaturas. Y para ir terminando, fíjate bien, vemos las sales binarias, dijimos, sales binarias. Recordad, binarias es porque solamente son dos elementos químicos que van a componer la sustancia, un compuesto. Pero hay compuestos de tres, a eso se le llama ternarios, cuaternarios, y son de cuatro. Ahora, las sales, por ejemplo, aquí, monofluoruro de litio en la sistémica IUPAC, tribromuro de oro, mono porque tiene uno, mono, ¿sí? Mono. ¿Quién tiene uno? Veamos bien, sales neutras son combinaciones de un no metal y un metal. Aquí vamos a tener el metal y no metal. Entonces, si te fijas, la palabra que va a ir al principio es el no metal. Ok, no metal. Entonces voy a tomar en cuenta el no metal primero y luego el casado va a ser el metálico. Para el stock es lo mismo y para la tradicional también. Ahí hay que auxiliarse con los estados de oxidación. Bueno, y los estados ternarios, los compuestos ternarios se van a dividir así, mira, en hidróxidos, ácidos, oxisales, sales ácidas o hidrácidas. Bien, un ejemplo de hidróxidos. Vamos a tener grupo de hidróxidos, OH, la nomenclatura de OH. Entonces vamos a tener que es un hidróxido. El prefijo hidróxido de más el metal. En la UPAC, en la stop vamos a tener hidróxido de el metal más el número romano. Y en la nomenclatura tradicional, hidróxido, y va a depender hipo, si es oso, si es menor, si es en medio y si es ico, ¿verdad? Si es mayor. Ok, y bueno, ahí tenemos los ejemplos, mira. Ahora, quiero que nada más de esto, lo que te podría evaluar yo es que vos identifiques un compuesto ternario. Debes entender, esta es una sustancia, esta es otra sustancia, llevamos dos y esta es otra sustancia, entonces llevamos tres. Por eso se llama terna, ¿sí? Las ternas, o ternario. Ahora, y lo otro que yo quiero que entendas es de que todos los que lleven OH van a ser hidróxidos, en este caso hidróxido de sodio, hidróxido, por ejemplo, de potasio, hidróxido de calcio, ¿sí? Y mira, van a ir entre paréntesis cuando tengan más de un átomo. Por ejemplo, este tiene uno, no va al paréntesis. Este tiene dos, ya tiene que ir en paréntesis. Entonces, este en la sistémica se le diría monohidróxido de sodio. Este sería dihidróxido de calcio. Este sería trihidróxido de hierro. Este también sería trihidróxido de aluminio. Ahora, en el stop, ¿por qué no se le pone el número romano? Porque en el caso del sodio solamente tiene un estado de oxidación. Ya, ok, un estado de oxidación. No lo ponemos, pero ya sabemos que es uno. Ahora, en el caso del calcio, igual, ya sabemos que el calcio solo tiene un estado de oxidación, que es más 2. En el caso del hierro, sí lo vamos a poner porque el hierro tiene dos estados de oxidación. Y cuando le aplicamos el balanceo de las cargas, nos va a dar más 3. ¿Sí? Nos va a dar más 3. Y es el más 3 que le vamos a colocar. Ahora, en el hidróxido, este sería de aluminio porque solamente hay un estado de oxidación y por eso no se le pone. A ver, acá en la tradicional, pues todos nos terminan en ico, pero es por la combinación que hemos hecho. Sí, en la combinación que hemos hecho. Bien, con eso terminaríamos, ¿verdad? Gracias por la atención. Observa el video para que puedas tener mayor, sí, comprensión.